Buenos días. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Pongo las cámaras. Quiero ver quiénes están. Voy a pasar la asistencia. Lo que no tiene cámara no lo pongo. Y vos, Tamara, ¿por qué nunca pones tu nombre? Solo sale TM482. Es que no sé dónde se cambia. Mm, Vamos a hablar con la gente de la NASA para ver si nos manda un video. Ashley, Estivaliz, Shailin, ¿cómo están? ¿Van a poner las cámaras o no? Hola, Vicky. Ashley, Profe, yo tengo problemas, usted sabe, yo le dije la vez que Ya la pasada. voy a poner, pero la otra vez cuando me conecto de la tablet se me puede encender, pero cuando me conecto del teléfono me dice que no me permite Zoom. Ahorita estoy viendo bueno, en los bueno. ajustes para activarlo. Y vos, Tibalí, toda la vida vas a tener problemas. Puede ser el cuento. Una vez yo te permito, pero no es toda la vida. Busca cómo hacer. Shailin, Pues sí, es en esta aplicación. Shailin. Y solo a vos, y los otros, ¿cómo tienen la cámara? Shailin, contestaste, no te vas a sacar de aquí. Shailin, 3 veces. Aquí estoy. Yo te voy a sacar de aquí. 4 veces hablando y vos no contestás. ¿Cómo no le contestó, profe, ahorita? Nomás que no se escucha bien su audio. No es- Tamara, dame un favor. Y ya. Ya sabes lo que va a hacer, ¿verdad? Estaba contra la luz, Shailin. No se mira, solo mira un punto oscuro ahí. Bueno, hola, Moreno. La cámara encendida. Alicia el micrófono para contestar la llamada, para contestar la asistencia, por favor. Si no puede contestar, manda un mensaje. Shailin, Presente. Daniela, Allison, Rachel, Cheslor, Presente. Solki, María Alejandra, Marvin, Leticia,
Normelí, Presente. Fernando, Davidza, Esperanza. Fernando, ¿por qué le puse presente? Está ausente. Chanay, Tamara, Presente. Sobeida, Vicky, Presente. Débora, Aslene, Presente. Estivaliz, Presente. Celeste y Adriana. Bueno, ahí están por los ausentes, vamos a ver. ¿Cuánta gente faltando? Después están llorando cuando se quedan. Bueno, pues. Bueno, pues. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema. ¿Cuál es el tema que vamos a comenzar? Recuerden, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Quién se acuerda? Yo le había dicho la clase pasada. ¿Cuál es el tema que vamos a comenzar? Ok. Recordemos que la bioquímica es el metabolismo de tres grandes moléculas bioquímicas. Ya miramos el metabolismo de los carbohidratos, el primer bloque. Segundo bloque, metabolismo de los lípidos. ¿Qué nos queda para el tercer bloque, muchachos? ¿Qué nos queda? Vicky, ¿qué nos queda? Ya miramos carbohidratos y ya miramos lípidos. ¿Qué nos falta? ¿Mm? ¿Qué nos falta, Cheslo? ¿Qué va? Proteína. Claro, las proteínas. Mi avión, si están viendo la presentación, ¿la están Sí, viendo? se está. Sí, sí. Ok. Y si se ve. Entonces vamos a comenzar hoy con el tema de las proteínas. La próxima sesión de clase va a ser presencial. Si Dios primero ya estaré ahí y voy a llevarles un folleto, ¿oyeron? Para que vayan preparando el folleto de esta clase. Pero mientras tanto vamos a ver la introducción, la parte teórica de las proteínas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que las proteínas están formadas por los mismos elementos de los lípidos y carbohidratos, que es carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero, ¿qué es lo que la hace diferente? Que además del carbono, hidrógeno y oxígeno, ellas tienen nitrógeno. Estamos viendo N, nitrógeno, por lo tanto son compuestos nitrogenados. Y en menor medida poseen azufre y otros átomos. Ok, y otros átomos. Entonces, ellos son polímeros de aminoácidos. ¿Qué significa esto? Que la proteína va a ser la unión de varios aminoácidos, hasta miles. Entonces, la proteína va a ser el polímero. El aminoácido sería el monómero, es decir, se unen varios aminoácidos para formar la proteína. Así como cuando uno forma una pared, tú sabes, uno une un bloque con el otro bloque, el otro, y así va y forma la pared. Así en las proteínas se forma un aminoácido con el otro, con el otro. Vamos a hablar de los aminoácidos. Ok. Entonces, aquí tenemos la fórmula general de un aminoácido. Estamos viendo estructuras de un aminoácido. Lo que está aquí en azul es el grupo ácido. Y lo que está en rojo tiene nitrógeno NH2, es el grupo amino, pues se llama aminoácido, tiene los dos, ¿eh? Y después tiene el radical orgánico. Por lo tanto, esa es la fórmula general de un aminoácido. ¿Ok? Entonces, las proteínas a menudo también le llaman péptidos. ¿Por qué péptidos? Bueno, es cuando la proteína es pequeña. Cuando es pequeña, tiene pocos aminoácidos, se llaman péptidos. Es decir, entonces, las proteínas, los aminoácidos, perdón, aminoácidos forman los péptidos y los péptidos forman las proteínas. Es decir, que los péptidos serían intermedios entre las proteínas y aminoácidos, ¿verdad? Ahora bien, esos péptidos puede ser un oligopéptido cuando tiene hasta 10 aminoácidos y polipéptido de 10 a 100 aminoácidos.
Ahora, en sí la proteína es cuando hay más de 100 aminoácidos y su peso molecular es más de 5000 unidades de masa atómica. Es decir, son moléculas gigantescas, grandes, complejas, vamos a ver. Por lo tanto, su metabolismo también va a ser complejo, ¿verdad? Ok. Ahora, las proteínas pueden ser de dos tipos. La holoproteína. ¿Qué significa holoproteína? Formada exclusivamente por aminoácidos. Ahí no hay otra cosa, solo aminoácidos. Pero puede haber heteroproteína. ¿Qué significa? Que además de aminoácidos, presenta otro tipo de moléculas. Puede haber otras moléculas. Por ejemplo, lipoproteína. Proteína con lípidos, ¿verdad? Eso ya va a ser una heteroproteína. Hetero significa diferente, ¿verdad? Ok. Algunas características de las proteínas. Bueno, tienen elevado peso molecular. Habíamos dicho aquí más de 5000, ¿verdad? Ok. La otra, son el 50% de la materia viva. Es decir, si nosotros miremos los seres vivos, la mitad de su constitución química es proteína. La otra mitad va entre los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas, etcétera. Se forman por la unión de 20 aminoácidos por enlace peptídico. Es decir, ellos se van a formar por la unión de estos 20 aminoácidos. Los 20 aminoácidos son los naturales. Hay aminoácidos artificiales, pero esos son los naturales. De esos aminoácidos naturales va a ser el primer trabajo que les voy a dejar, una investigación que ustedes van a hablar de los aminoácidos, la estructura, la clasificación y dónde se obtiene. Eso va a ser la primera tarea, la investigativa. Vamos a hablar de eso. También ellos son muy fundamentales para la estructura y el funcionamiento de la célula. Es decir, que la célula no puede funcionar si no están presentes las proteínas, ¿verdad? Son específicas dentro de cada especie de cada individuo. Es decir, cada individuo, cada especie tiene sus propias proteínas y son la expresión de la información genética de la célula y del individuo. Vamos a ver nosotros que en bioquímica 2, si Dios quiera, cuando la célula se va a dividir, primero se divide el ADN y ahí hay un fenómeno que es la síntesis de proteínas. Quiere decir que tiene que ver con la información genética y la herencia, ¿verdad? Tiene diversas funciones, vamos a ver más adelante. Muchas funciones tiene ellas. Ok, muy bien. Entonces, ahora fíjense bien. ¿Para qué puede tener muchas funciones? Vamos a ver más adelante, vamos a ver cuáles son las funciones. Para ese montón de funciones, ellas son más activas que los carbohidratos y los lípidos. Hay que saber, para entender, hay que saber su actividad. Y la actividad depende de la estructura tridimensional. Entonces, cuando hablamos de la estructura tridimensional, hablamos de 4 estructuras. Ahí está, que se distinguen 4 niveles de complejidad en una proteína. 4 niveles. Entonces tenemos la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿verdad? Vamos a hablar de cada una de ellas. La estructura primaria. Pregunto, ¿qué es lo que ustedes están viendo en la imagen? ¿Qué me contesta? ¿Qué es lo que miran ahí? ¿Qué es lo que están viendo? Díganme. ¿Mm? ¿Qué es lo que miran en la imagen? Por favor, contéstame. Como una cadena, la cadena de ADN, como una culebrita cadena de ADN. Se parece a la cadena de ADN, pero no es ADN proteína, ¿verdad? Entonces, ¿Sí? eso que parece una culebrita, si ustedes se fijan adentro, hay pequeñas esferas de color. ¿Estamos viendo? Cada una de estas esferas simboliza un aminoácido. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué va a ser la estructura primaria? Pues, miren, la estructura primaria es la secuencia de los aminoácidos que se unen. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? ¿Cuál va tercero? Etcétera. Esa es la estructura primaria. Ok. Ahora, la secundaria, si ustedes se fijan, es la misma primaria que se enrolló todavía más en forma de hélice helicoidal o hoja plegada. Esa es la estructura secundaria. Es decir, que la estructura secundaria se forma cuando la primaria se enrolla sobre sí misma, ¿no? Después viene la estructura terciaria, que es la secundaria que se enrolló todavía más y forma un bloque. Esa es la estructura terciaria. Y la cuaternaria, muchachos, vamos a ver que este globo, que es la estructura terciaria, se va a unir varios globos y forma un conglomerado, que es la estructura cuaternaria. Entonces, va a ser la asociación de varias cadenas. Aquí tenemos esta que está en azul, ¿verdad? Que esta que está aquí, pero después está otra cadena marrón y otra rosado. Esa es la estructura cuaternaria. Estamos viendo. Entonces, eso que está aquí, ahora vamos a explicar desde otro punto de vista. Vamos a ver.
Aquí tenemos horizontal, vamos a poner vertical. Mire, esa imagen, ¿estamos viendo la pantalla? Miren su pantalla, eso que está ahí. Ahora lo voy a poner vertical y a la izquierda voy a explicar. Mire, ahí está, estamos viendo. Es lo mismo, ¿no? Solo que estaba. Mire, aquí estaba. Aquí estaba vertical, horizontal, ahora vertical. Estamos viendo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a explicar. Dice que son 4. Estructura primaria, que esta que está aquí. ¿Qué dice ahí? Es una secuencia de aminoácidos. Indica los aminoácidos que contienen la proteína y qué orden se sitúan. ¿Quién va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera? El orden. Ese orden es típico para cada proteína. Después la secundaria. Secundaria. Disposición de la secuencia primaria en el espacio. ¿Qué pasa con la estructura primaria? Que recordemos que está formado por nitrógeno e hidrógeno, ¿verdad? Entonces, como hay muchos hidrógenos, se establecen lo que se llaman puentes de hidrógeno. Entonces, la cadena se va a contorsionar sobre sí mismo aquí y va a formar lo que se llama estructuras secundarias, que son formadas por los puentes de hidrógeno. La terciaria es que se forma a plegar sobre sí mismo la estructura secundaria. Aquí está, se plega sobre sí mismo. Y la cuaternaria va a ser cuando se unen varias cadenas polipeptídicas. Entonces, hay que saber cada una de las estructuras para saber si la que está actuando es la primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar de las pérdidas de la estructura, que se llama desnaturalización. ¿Qué cosa es desnaturalización? Es cuando se pierde la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, ¿verdad? Eso puede ser provocado por un cambio del pH, ya ustedes saben que el pH puede usar hidrógeno, puede ser que cambie la temperatura o sustancias que desnaturalizan, ¿verdad? Como consecuencia, fíjense bien, es una proteína natural, nativa, ¿no? La proteína nativa. ¿Qué va a pasar? Esa proteína se desnaturaliza y mire cómo queda, pierde sus propiedades. Eso se da a nivel de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. No la primaria, porque la estructura primaria se naturaliza, ya la sustancia muere, la proteína muere, no puede cumplir sus funciones. Pero si es en la secundaria, terciaria y cuaternaria, no muere todavía y puede pasar ese fenómeno. Miren la pantalla, se llama como renaturalización. Dice que en algunos casos el proceso puede ser reversible. Entonces vamos a tener una proteína renaturalizada. ¿Ves? A la izquierda de su pantalla tiene la proteína nativa y a la derecha la proteína desnaturalizada, que puede ser reversible, ¿verdad? Correcto. Ese proceso puede ser reversible. Bien. Ahora bien, en este caso, habíamos dicho que las holoproteínas, que son las que solo tienen aminoácidos, no tienen otra cosa, ¿cómo se pueden clasificar? Dos grandes grupotes. ¿Estamos viendo? El primero son las proteínas fibrosas y el segundo proteínas globulares. Fibrosa y globular. Vamos a hablar de las fibrosas. Miren lo que dice. Generalmente son polipeptidos que se encuentran en una sola dimensión. Son moléculas lineales, pues, lineales, ¿verdad? Son proteínas, son insolubles en agua y tienen función estructural más que nada y protectora, ¿verdad? Función estructural y protectora. Ejemplos, el colágeno, ¿verdad? Que está en la piel, se encuentra el tejido conjuntivo, la piel, el cartílago, hueso, tendón y córnea, ¿verdad? El colágeno. La miosina y la actina, que son responsables de la contracción celular, ¿verdad? La contracción de la célula. Las queratinas que se encuentran en los cuernos, uñas, pelo y lana, ¿verdad? Recordemos, el pelo de las mujeres es pura queratina, ¿verdad? Y del hombre también. Hasta la mujer se hizo queratina para quedar bonito el pelo. La fibrina, que interviene en la coagulación sanguínea. La elastina, que tiene una proteína elástica, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de proteínas fibrosas. Ok. Vamos a hablar de las globulares. Son más complejas que la fibrosa y el nombre indica, las fibrosas formaban una sola dimensión lineal. Estas fibrosas forman un globo, por eso son más complejas. Son plegadas más o menos en forma esférica, ¿verdad? En forma esférica. Y aquí tenemos algunos ejemplos.
La albúmina se encuentra en el huevo también, ¿verdad? Que es responsable de hacer el transporte de moléculas de reserva como aminoácidos. Las globulinas, que tienen diversas funciones, como la inmunoglobulina, que forman la defensa del cuerpo. Las histonas y las protaminas, que tienen que ver con el empaquetamiento del ADN, que permiten que el ADN se empaqueta y se asocie con el ADN. Muy bien. Estas son las holoproteínas. Es decir, proteína que solo tiene aminoácidos, no tiene otro grupo. Así se clasifica, ¿verdad? Ok. Ahora, las heteroproteínas, las que además de aminoácidos tienen otro grupo funcional, en su composición, ahí dice, tiene la proteína, es el grupo proteico. Y la parte que no es proteína, no proteica, se llama grupo prostético. Hay proteico y prostético. Vamos a ver algunos ejemplos. Esa vamos a pasar rápido porque no tiene mucha trascendencia, ¿verdad? Por ejemplo, la heteroproteína, la cromoproteína, el grupo prostético, es decir, el grupo que no es proteico, el pigmento. Ejemplo, la hemoglobina. Es decir, tiene, además de la proteína en sí, tiene el grupo hemo, un pigmento, ¿verdad? Después tenemos la rhodopsina que tiene el cobre y etcétera. Otro ejemplo, las nucleoproteínas, que además de proteína tiene ácido nucleico. Por ejemplo, cromatina, glucoproteína, el nombre le indica glúcido, y ejemplo, el fibrinógeno. Las fosfoproteínas, que además de las proteínas tienen el ácido fosfórico, ejemplo, la caseína, que es la proteína de la leche. Las lipoproteínas que habíamos estudiado nosotros, ¿se acuerdan? En bioquímica de los lípidos. Un lípido, una proteína forma lipoproteína. Ejemplo, los kilomicrones. Ok. Ahora vamos con las funciones biológicas. ¿Para qué están las proteínas? Habíamos dicho que las funciones son varias. Tenemos funciones de todo tipo, ¿verdad? Los carbohidratos, por ejemplo, la función principal era dar energía, igual que los lípidos. Pero las proteínas, vamos a ver cuántas funciones tienen. Mire, primera, estructural. ¿Qué significa esto? ¿Qué están viendo en la pantalla? La imagen, ¿qué cosa es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un hueso. Un hueso, ¿verdad, Shaylee? Un hueso. Decir, ellos forman parte de estructuras como el colágeno en huesos y el cartílago. También la queratina que está en la uña y los pelos. Es decir, forma una estructura de varios órganos importantes. La otra función, transportadora. ¿Qué están viendo en la pantalla? ¿Me dicen qué están viendo? ¿Mm? El transporte de hemoglobina. La hemoglobina. ¿Qué hace la hemoglobina? Mire, ahí está. Transporta el oxígeno en la sangre. Recordemos que la hemoglobina es una proteína que tiene atrapado un átomo de hierro. Y el hierro está ahí para reaccionar con el oxígeno y transportarlo. Entonces lo transportan. También tenemos las proteínas transportadoras de colesterol, que es el HDL, LDL, ¿verdad? Ok. Reguladora, una de las funciones principales, tiene que ver con las hormonas. Ahí tenemos, por ejemplo, el páncreas, que sería la insulina. Ahí está. Reguladora, la insulina. Es una hormona de crecimiento y regula la cantidad de azúcar en la sangre. También tiene funciones contráctiles. Por ejemplo, aquí tenemos el músculo, la miosina que está en el músculo y la actina para la contracción muscular. Defensa inmunitaria, esa es fundamental para el funcionamiento celular. Es decir, si la célula no, para que pueda defenderse de los agentes externos, debe tener ahí algunas proteínas para que defiendan, que son los famosos anticuerpos. Y después tenemos lo que es la función enzimática o biocatalizadora, que esa va a ser la segunda tarea que vamos a tener. Entonces, la primera tarea, recuerden que habíamos dicho, era una investigación sobre los aminoácidos, ¿verdad? Ok. La segunda va a ser sobre enzimas. Vamos a aclarar eso, las enzimas. Muy bien. Entonces, esas enzimas, dice ahí, tienen función biocatalizadora. Y vamos a hablar de eso, por ser la función más importante, una de las más importantes. Entonces, miremos aquí cuántas funciones tienen
las proteínas se estructura, transportadora, regulan, hacen la construcción de los músculos, defensa inmunitaria, es decir, anticuerpos, y la función enzimática o biocatalizadora. Ahora, aquí cuando dice reguladora, estamos hablando de hormonas. Es decir, ustedes van a decir, entonces van a decir, profesor, ¿quién regula? ¿Las hormonas o las proteínas? Lo que regula son las hormonas, pero muchas de las hormonas, su estructura es proteica, es una estructura de proteína, ¿me explico? Ok. Después tenemos lo que es las proteínas enzimáticas. Vamos a hablar de esa función de las proteínas enzimáticas. Ok. Entonces, esas proteínas enzimáticas, las funciones son variadas, ¿verdad? Vamos a hablar de ellas. Ahí tenemos, actúan como catalizador biológicos. En este caso, ¿qué hacen? Aumentan, ¿qué cosa? La velocidad de las reacciones metabólicas. Ahora, recordemos que los que aumentan la velocidad de una reacción también se llaman catalizadores. Por lo tanto, las enzimas también podemos considerar que son biocatalizadores. Es decir, aceleran las reacciones químicas, que son las enzimas, que nosotros hablamos un poco de esto en el primer bloque, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a ver aquí el principio de funcionamiento de una enzima. Fíjense, yo tengo esta enzima que está aquí. ¿Cómo va a acelerar una reacción? Si ustedes se fijan en el esquema, hay como una ranura aquí. ¿Eso para qué? Para permitir que ella se una con el sustrato. Eso verde y azul, claro, azul oscuro, son los sustratos. Es decir, es la sustancia sobre la cual ella actúa. Y al actuar, estas dos sustancias se acoplan. También le llamamos como el sistema llave-cerradura. ¿Qué significa llave-cerradura? Que la llave solo abre con una cerradura, ¿se acuerdan? Entonces ahí, al acoplarse, pues va a formar lo que se llama este complejo multienzimático. Ahí está, que es el complejo enzima sustrato, ES. El sustrato, recordemos la sustancia sobre el cual actúa. Se fija aquí cómo se acopló bien, está bien acoplado. Entonces, después la enzima actúa, ¿verdad? Ella sale intacta. Esa es una de sus principales características, que sale intacta y actúa en pequeñas cantidades. ¿Y qué va a pasar? La enzima queda intacta y miren aquí, va a formar los productos. Lo que era el sustrato va a formar los productos. Miren, este verde se unió con el color que está aquí con el morado. Se unieron, ¿verdad? Y se liberó el azul. Es decir, la idea era hacer esa reacción para que este verde, el esquema, este esquema, se une con el morado y sale el azul oscuro. Y estos ya no son sustratos, sino que son productos. Entonces aquí voy a tener un esquema, recapitulando, que la enzima se une al sustrato, forma el complejo multienzimático enzima sustrato, y la enzima se separa para actuar nuevamente y va a formar los productos. ¿Y para qué sale la enzima? Para actuar nuevamente en otra reacción, acelerarla. Es decir, aquí vamos a formar lo que se llama el complejo enzima sustrato. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces aquí está el esquema, cómo actúa. El esquema, cómo actúa, ¿verdad? La enzima más el sustrato de las sustancias sobre las cuales actúan, van a formar el complejo enzima sustrato, se separa la enzima y forma el producto. Y la enzima vuelve a actuar nuevamente, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que ustedes deben saber. Ahora denme un segundo para cargar otra parte, ¿verdad? Esa era la presentación de introducción. Ahora solo voy a poner la otra. Denme un segundito, ¿vieron? Porque la otra lo tengo aquí, está minimizada
pero quién sabe por qué diablos se me salió. Vamos a buscar aquí. Está descargando, muchachos. No tenía, se me fue, quién sabe por qué. Es un PDF. Está un poco pesado, pero ya vamos, ya vamos. Yo lo tenía minimizado, pero quién sabe por qué se me cerró. Ok, está por aquí. Entonces ahora vamos a compartir con ustedes. Me avisan si lo están viendo en sus pantallas. Sí, ya se ve, profe. Ok, entonces ese es el tema grande que vamos a ver a lo largo de este último bloque, el tercer bloque, metabolismo de las proteínas. Metabolismo de las proteínas. Le vamos a dar más zoom para que miren bien. Aquí ahora sí me va a ayudar con la lectura. Ok, entonces vamos a ver. Biosíntesis de aminoácidos esenciales. ¿Quién me quiere leer esto aquí? Vamos. Aminoácidos esenciales. En el organismo existen 20 aminoácidos, 9 de los cuales son esenciales. Los otros 11 son los no esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que no pueden ser sintetizados por el organismo y por tanto deben ser obtenidos a partir de la dieta. Estos 9 aminoácidos esenciales son los siguientes: histidina, eh, valina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, treonina, fenilanina, triptófano. A la histidina, como también a la arginina, solo se les considera esenciales durante periodos de rápido crecimiento celular, como la lactancia, la infancia o durante una enfermedad. En otros momentos, la arginina se sintetiza en cantidad suficiente por el organismo. Muchas gracias, Tamara. No, Tamara, no. TM482. Ok, en este caso tenemos que los aminoácidos que forman las proteínas, ya miramos la presentación anterior, ¿verdad? Que quede claro, las proteínas están formadas por aminoácidos. Esos aminoácidos naturales son 20. Hay un montón artificial. Por ejemplo, la gente que levanta pesas en los gimnasios y quiere desarrollar músculos, toma aminoácidos de manera artificial, de fresco, pues en forma de polvo, de ahí, etcétera. Pero naturales son 20. Esos 20 se clasifican en dos, que son los esenciales y no esenciales. Esto deben aprender bien. Y aquí dice, los esenciales son los que el cuerpo no puede sintetizar, fabricarlo. Por lo tanto, lo obtenemos de la dieta. Aquí está el listado. Después tenemos los no esenciales. Otra persona que me lee aquí los no esenciales. Los no esenciales aquí. ¿Quién me lo lee? Aminoácidos no esenciales. Estos 11 aminoácidos pueden ser sintetizados por el organismo a partir de productos intermedios del ciclo de ATC y otras vías metabólicas. Son los que se citan a continuación: Dale. tirosina, glicina, alanina, cisteína, serina, ácido aspartico, asparagina, glutamato, glutamina, arginina, prolanina. Prolina. Prolina. Siga, siga. Aquí abajo. Ya va el carro cuando viene. Siga. En este. ¿Y ahí?
¿Quién la quiere Aquí leer? estoy, es que está haciendo mucha bulla. Bueno, ok, bueno, está bien, tranquila, pues, gracias. Entonces, tenemos que los no esenciales son 11. Estos pueden ser sintetizados por el organismo a partir del productos intermedios del ciclo ATC. ¿Qué cosa es el ciclo ATC, muchachos? ¿Qué es el ciclo ATC? ¿Mm? ¿Qué es el ciclo de ATC? ¡Qué barbaridad! Shailene, ¿es el ciclo de ATC? ¿Qué? Es el ciclo de Krebs, el Es ciclo tricarboxílico, creo que es ácido así. tricarboxílico, que es el mismo Así. ciclo de Krebs, correcto. Recuerden que el ciclo de Krebs está para dar energía, pero salen varios productos intermedios. Entonces, esos productos intermedios pueden ser la base para formar o para fabricar, sintetizar aminoácidos no esenciales. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, vamos a ver. ¿Cuáles son las reacciones que se dan con los aminoácidos? Primero vamos a ver las reacciones de aminoácidos. Todavía no es de la proteína, ¿oyeron? Primero vamos con las reacciones de los aminoácidos, que es lo que forma la proteína. Ok, entonces miremos. Dice, hay dos reacciones esenciales para el metabolismo de aminoácidos. Dos. Apréndame sus nombres. La primera, transaminación. Y la segunda, desaminación oxidativa. Oiga los nombres: trans, de transformar; aminación, del grupo amino, del aminoácido; y des. ¿Qué significa el prefijo griego des? Des. Des, ¿qué significa? Deshidratar. Des, ¿qué significa? Como descontinuar algo. No, des, quitar. Deshidratar es quitar el agua, ¿no? Pérdida de agua. Entonces aquí, desaminación, quitar el grupo amino, que se pierde el grupo amino. Ok, chicos, ¿sabes qué? Vamos a llegar hasta aquí y ahorita en el grupo de WhatsApp va a caer un enlace para la segunda hora. Vamos a continuar, va a ser 2 horas. Ya les va a caer el link. Pero antes solo voy a anotar los que están aquí en mi papel, porque esos son los que tienen derecho. Ok, Tamara, Tamara, apellido. Mendoza, Ok, Tamara Mendoza, Shelly Blandón, Normeli Guevara, 4, Cheslor Downs, SNPU, ¿quién es? Aslene Álvarez. Soy yo, Chanay. Poner tu nombre. ¿A qué hora entraste vos? Y ni cuenta me di. Estivaliz, ¿qué apellido sos? Urbina. Estivaliz Urbina. Y esta es, ¿quién es esta niña? Pues ponme el nombre. ¿Eran 2NPU, quién es? ¿Me había dicho quién es? Chanay. Apellido. Medina. Medina. Y falta uno. ¿A quién le mencioné? Normeli Guevara, Camila. Tamara, Shailene, Vicky. Ahí está la Vicky Newman. Oye, la Tamara Mendoza pudo poner el nombre. Ah, pues ya fue hasta la NASA. Ok, quedamos hasta aquí. Vayan al grupo de WhatsApp. Dale. Nos vemos en un ratito. Vale.